Bienvenidos a esta lección, esta séptima lección de este curso, el legalismo, el enemigo de la gracia. Voy a anunciar esto en los grupos y también al final de esta lección, pero hoy es el único día en que vamos a tener clase esta semana. No vamos a tener clase el jueves. Vamos a cancelar el jueves. La próxima lección será el próximo martes. Lo siento, voy a estar viajando un poco. Así que fue mejor cancelar que buscar un sustituto esta semana. Así que esta es la única lección que vamos a tener esta semana. Tenemos una semana más, tenemos 9 lecciones en este curso, así que 2 lecciones en la próxima semana. Una lección esta semana. No vamos a tener clase el jueves. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre Celestial, dame un corazón agradecido mientras reconozco que Jesús obedeció perfectamente con las exigencias de la ley en mi lugar y que esa obediencia perfecta me es atribuida por la gracia a través de la fe. Con este conocimiento y consuelo, fortaléceme para servirte, no por obligación, sino por amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y el título, el tema, el enfoque de esta lección es el siguiente. Ya no estamos atados a las leyes del pacto de Sinaí. Y un enfoque para nosotros para entender eso es Colosenses 2. Los objetivos de esta lección son los siguientes. Vamos a identificar las leyes del pacto de Sinaí y sus propósitos. Vamos a explicar por qué ya no tenemos que cumplir la ley civil ni la ley ceremonial de Israel en el Antiguo Testamento. Y vamos a describir nuestra relación hacia la ley moral. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, tenemos algunas lecciones de la tarea. Dice, al principio Dios escribió la ley perfectamente en los corazones de Adán y Eva. Pero ¿qué pasó después de que cayeron en el pecado? Y dicen, ustedes también pueden escribir como siempre en el chat. Y dicen ustedes, ¿qué pasó? Joel, adelante. Ok. El corazón de Adán y Eva fue oscurecido, cierto modo apartado de Dios, pero no fue destruido por el pecado. Ok, esas leyes estuvieron allí, siguieron allí en su corazón, pero no con la libertad que tenían antes. Y a partir de allí, por haber ellos transgredido esa ley, ya nosotros no podríamos decir que no somos a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen del hombre. Esa es mi participación. Y se trata de la imagen de Dios. Ah, hemos perdido la imagen de Dios en el capítulo 5 de Génesis. Habla acerca de cómo ahora nosotros nacemos según la imagen de los seres humanos pecaminosos, en vez de en la imagen de Dios perfecto y santo. Gracias. Patricia, Buenos días, ante todo. buenos días. Y a través del pecado que ellos habían consumido, fueron separados de Mm, Dios, porque Dios es santo y no puede habitar ujú, mm. donde hay pecado, donde hay oscuridad, es luz. Sí, Así que fueron separados sí, hasta ahí. necesitaban la reconciliación, había una brecha, había una Exacto, división entre Dios y ellos, porque claro, un pecador no puede estar en la por- presencia de un Dios santo. Ujú.
Así es. Al principio convivían, dice la palabra, ¿no? Convivían. Sí, Y a través del pecado consumado, se separaron. ujú, eh, sí, Se produjo la grieta del pecado. exactamente. Antes pensaban exactamente lo que Dios quería que pensaran, querían lo que Dios quería que quisieran, hacían lo que Dios quería que hicieran. Todo estaba alineado con lo de Dios. Ahora no. Sí, muchas gracias. ¿Qué pasó? Adán y Eva fueron creados perfectos. Después de la caída, los descendientes nacemos pecaminosos, heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres, quienes son Adán y Eva, y también heredamos la condenación pronunciada sobre ellos. Nuestro conocimiento natural de la ley de Dios no es perfecto, aún lo tenemos, así que la ley escrita en los corazones de ellos antes no fue porosa, ahora es porosa. Necesitamos la palabra de Dios con eso, porque ahora no podemos leer perfectamente lo que Dios quiere de nosotros, de nuestros corazones. ¿Cuándo y dónde fueron escritos los 10 mandamientos para que todos los leyeran? Joel. Aproximadamente 3 meses después de la salida de Egipto. Luego de ellos de haber salido de Refidim, que fue el sitio donde acamparon antes de llegar al Sinaí, cruzaron, llegaron al desierto y Moisés subió al monte Sinaí y allí Dios le entregó los 10 mandamientos que fueron escritos con propios dedos en piedra y le entregó otras leyes. Eso aproximadamente, algo que pude leer por allí, fue hace 1400 años antes de Cristo. Sí, sí. Muchas gracias, Joel. ¿No? Exactamente. Los 10 mandamientos fueron dados a Moisés en el monte Sinaí para toda la nación de Israel. Fíjense en esto para toda la nación de Israel. Es importante pensar en los recipientes, para quiénes era. Eso nos ayuda también. Ah, Al mismo tiempo que fueron dados los 10 mandamientos, ¿cuáles otros dos conjuntos de las leyes fueron dados al mismo tiempo? A ver, Leonardo. La ley moral y la ley civil. Sí, la ley moral es resumida en los 10 mandamientos y la ley Y, y civil. Y había la ley civil y la ley ceremonial. ceremonial. Amén. Excelente. La ley moral, los 10 mandamientos, es un resumen bueno. La ley civil, la cual gobernaba su vida cotidiana. Ahora, cuando hablamos aquí en la clase acerca de la ley civil, no estamos hablando acerca de las leyes aquí en Ecuador o las leyes en Honduras o las leyes en México o las leyes en Argentina. Son leyes civiles. Pero aquí estamos hablando acerca de la ley civil para los israelitas en el Antiguo Testamento. A veces los estudiantes se equivocan con eso pensando, pues la ley civil, ¿qué quiere decir eso? ¿La ley de España o la ley de Colombia? No, no. Aquí, cuando hablamos acerca de lo que pasó en el Antiguo Testamento, estamos hablando acerca de la ley civil de ellos en ese entonces, en el Antiguo Testamento, y también la ley ceremonial, la cual gobernaba su vida religiosa. Ahora, ojo, ojo aquí, la ley ceremonial a veces encontramos en los 10 mandamientos, por ejemplo, el día sábado, el día de reposo,
tiene un elemento de la ley moral que es para todas las personas de todos los tiempos, pero también tenía una parte de la ley ceremonial para ellos, para los israelitas en el Antiguo Testamento. Así que, ojo, 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 los 10 mandamientos son un resumen muy bueno de la ley moral, que es la ley de Dios para todas las personas de todos los tiempos, en todos los lugares, pero hay partecitas que no se nos aplican hoy en día porque eran parte de la ley ceremonial, pero vamos a hablar acerca de eso más. Y si no han tomado el curso Ley y Evangelio de Academia de Cristo, se enfoca completamente en los 10 mandamientos y van a estudiar mandamiento por mandamiento. Eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, gracias en el chat. La ley ceremonial, ley civil, los 10 mandamientos es la ley moral. Gracias. Porque fueron dados las leyes ceremoniales a Israel, según el video. Porque fueron dadas las leyes ceremoniales a Israel. para, para frenar la naturaleza pecaminosa del hombre, para recordar que había necesidad de un Salvador para nosotros y, y la gratitud que teníamos hacia el Salvador que venía. Ok, pues tenemos gratitud. Eso es para todas las leyes. De hecho, um, para los israelitas, en el Antiguo Testamento tenían 3 conjuntos de leyes, la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial, y querían obedecer los 3 conjuntos de leyes por gratitud. Ujú. ¿Alguien más? En el chat, Miriam dice, para mantener a Israel intacto como nación. Excelente, porque Jesús iba a venir de esa nación, así que quería separar la nación de las otras naciones alrededor para proteger a los israelitas. Gracias. Patricia. Era la forma de enseñarles cómo agradar a Dios, ¿no? Ujú, De conocer realmente la voluntad de Dios y ser agradecido por lo que ya habían hecho por ellos, ujú. Señor. Gracias, Mm, Patricia. mm. En el chat, separándolos de las naciones paganas. Gracias. Sí, aquí tengo una lista para recordarles de su necesidad de un Salvador, para frenar su naturaleza pecaminosa, para guiarlos a obedecer en gratitud, para mantener a Israel intacto como nación hasta cumplirse su misión de producir el Salvador y prefigurar la venida del Salvador. ¿Qué queremos decir con eso? Pues, por ejemplo, vemos aquí en la pantalla un cordero, un sacrificio. Eso fue parte de la ley ceremonial de Israel en ese entonces. Tenía que sacrificar a animales, sacrificios todos los días, muchos tipos de sacrificios. Los sacrificios enseñaban acerca de Jesús, quién iba a venir. Fueron lecciones muy concretas.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no tiene sentido si no sabemos mucho del Antiguo Testamento. Cordero de Dios, ¿qué quiere decir eso si no sabemos nada de los sacrificios? Y los israelitas tenían las lecciones diarias por siglos de qué era el Mesías, qué iba a ser el Mesías, qué iba a ser Jesús. Tenemos, pues, todas las leyes ceremoniales señalaban a Mesías prometido, apuntaban a Jesús. El día sábado, por ejemplo, el día de reposo, señalaba, prefiguraba, fue una enseñanza de lo que Jesús iba a darnos, porque Jesús dijo, vengan a mí, todos ustedes los agotados de tanto trabajar, yo los daré descansar. Ah, ese día de reposo, ese día de descanso fue una enseñanza del descanso que Dios iba a darnos en Cristo. Perdón por sangre. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento nos enseñan qué significa eso. Tenemos los festivales, la Pascua, nuestra Pascual, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Es bueno estudiar el Antiguo Testamento porque sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no tiene sentido. Oh, vamos a perder mucha riqueza del Nuevo Testamento si no sabemos mucho del Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, en el chat dice Jesús era el máximo sacrificio, ¿sí? Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al máximo sacrificio de Cristo. Bien, hemos identificado las leyes del pacto de Sinaí y sus propósitos. Ahora vamos a explicar por qué ya no tenemos que, tenemos, dice tememos, tenemos que cumplir la ley civil ni la ley ceremonial de Israel. La ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. Ceremonial tenemos los tres conjuntos de leyes aquí, los tres grupos de leyes, los tres tipos de leyes que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál de las tres se nos aplica y por qué? Leonardo. La ley moral o la ley de los 10 mandamientos, porque es donde están resumidos todo lo que tenemos que hacer en el Antiguo Testamento y ahorita en el Nuevo Pacto, porque ahí están conjuntos cómo adorar a Dios, cómo, cómo alabar a Dios, cómo ser rectos, no hacer una serie de cosas que están ahí, que también están impactadas en las leyes de los países, como también está cómo tenemos que tratar a las demás personas. Sí, gracias. Muchas gracias. La ley moral, los 10 mandamientos, es el resumen de la ley moral. La ley moral es para todas las personas de todos los tiempos, como lo verifica el Nuevo Testamento. Los otros dos conjuntos, la ley civil, la cual gobernaba, regía la vida cotidiana de ellos en ese entonces, cómo era el rey, cómo era el ejército, cómo era vivir allí, y la ley ceremonial, la cual gobernaba, regía la vida religiosa. La ley ceremonial y la ley civil eran solo para Israel en ese entonces hasta que viniera el Salvador. Podemos aprender mucho de las leyes civiles y las leyes ceremoniales, pero no se nos aplican como nosotros fuéramos israelitas del Antiguo Testamento en ese entonces.
el chat, la ley moral está prescrita para todos y de todos los tiempos. Por ejemplo, no matarás. Si vives en Asia, si vives en África, si vives aquí en América Latina, si vives en los Estados Unidos, si vives en Australia, la ley no matarás se te aplica. Pero nosotros no tenemos que sacrificar corderos ahora porque ya vino Cristo. Nosotros, pues había una ley del ejército de Israel, fue parte de la ley civil. No podían tener caballos. Dios no quería que tuvieran caballos. Pues eso, pues no es una ley para nosotros, fue una ley civil para ellos en ese entonces. No somos israelitas en el Antiguo Testamento viviendo en Israel. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor, hay unos hermanos que se aferran al sábado, de que dicen que el sábado es el día de reposo, cuando el día de reposo, viendo en las otras clases, también significa sábado, casi igual, y a veces no buscan y se dejan influenciar por las cosas que dicen los líderes de la iglesia sin buscar en la Biblia el significado real, sabiendo que ya el Señor pagó por nosotros y el día de reposo puede ser en cualquier momento, ya que estamos en Latinoamérica y las cosas son diferentes, puede ser domingo, puede ser lunes, pues tenemos un horario totalmente diferente que la de los otros países. Sí, eso vamos a hablar acerca de esa ley específica. El cumplimiento de esa ley y esa parte de la ley es ley ceremonial. Tiene que adorar el sábado, tiene que descansar el sábado. Fue cumplida en Cristo. Cristo es nuestro descanso. Ahora, la parte moral de esa ley es que Dios quiere que escuchemos, obedezcamos, descansemos en su palabra y podemos hacer eso en cualquier día. Dios quiere que nos congreguemos, pero eso puede pasar en cualquier día. Vamos a hablar acerca de eso específicamente. ¿Qué pasajes indican que la ley ceremonial y la ley civil fueron abolidas, cumplidas, ya no se nos aplican con la venida de Cristo? ¿Qué pasajes? ¿Qué dijo el video? Habló de Jeremías 31, pero no me acuerdo cuál es el resto. No, está bien, sí. Marianela, bienvenida ahí. Adelante. Hola, pastor, buenos días, gracias, bendiciones, bendiciones a los hermanos, a los amigos. Sí, mencionó Jeremías 31, 31, 32 y Gálatas 3, 24, 24, 26. Bien, bien. Y, y otro más que no lo, colonense, pero no anoté. Sí, Colosenses, sí, Colosenses 2. Sí. Ujú. Gracias. eso. Sí, Jeremías 31, 32 a 33, 31, 32, 33. Um, Dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, palabra del Señor. No será un pacto como él hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como marido porque ellos quebrantaron mi pacto, palabra del Señor. Así que en el Antiguo Testamento hablaba acerca de un cambio que Dios iba a hacer. Y en el Nuevo Testamento, como Gálatas 3, vemos un cambio aquí. Vemos a propósito de la ley, vemos a propósito del pacto del Antiguo Testamento para los israelitas. Dice, de manera que
La ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe ya no estamos al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ese tutor en ese entonces fue una persona, usualmente un esclavo, de hecho, que guiaba a los hijos a la escuela. No era el maestro, no era la escuela, no era el propósito, tenía un propósito, pero su propósito no fue el fin. Eso fue el propósito de la ley. Y también Colosenses 2, que es muy importante. Aquí tenemos un resumen de lo que viene antes del versículo en nuestra mira. Dice el apóstol Pablo a los creyentes a Colosenses, primero en los primeros versículos dice que conocerán el misterio de Dios, todo, el todo suficiente Cristo, como vivimos en Cristo, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas que no conforme a Cristo. Sigue un poco más, resúmenes, estamos leyendo resúmenes aquí. Muestra nuestra realidad en Cristo. Estábamos muertos en pecado, Dios nos dio vida. En Cristo hemos recibido plenitud, en Él fuimos circuncidados, sepultados, resucitados mediante la fe, en unión con Cristo. La deuda de nuestros pecados es pagado clavado en la cruz. Básicamente, el mensaje de Colosenses es: Cristo es todo suficiente, no necesitamos más, porque había enemigos de Cristo quienes se les acercaron a los colosenses, las personas que eran parte de esa congregación, diciendo: Cristo es bueno, pero necesitan hacer un poco más. Pero Pablo escribió: no, Cristo es todo suficiente. Y los versículos importantes para nosotros, para esta conversación, son los siguientes. Colosenses 2, 16 y 17. Y si han tenido preocupaciones sobre las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, si han tenido debates sobre si necesitamos cumplir con las leyes del Antiguo Testamento, fíjense en este versículo, memoricen este versículo aquí, porque es muy importante para toda esta conversación. Colosenses 2, 16 y 17. Pablo dice: no permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Pero lo real y verdadero es Cristo. Así que es como voy a dibujar en la pantalla una esquina de una calle, y a veces si alguien está parado alrededor de la esquina, yo no puedo ver la persona, pero el sol está aquí y brilla. Hay una sombra aquí en el suelo. Pero cuando esa persona aparece, ya no tengo que mirar al suelo, a la sombra, yo puedo mirar a la persona misma. Eso es lo que era la ley ceremonial y lo que era la ley civil para los israelitas de ese entonces. Podían aprender un poco acerca de Jesús mirando la sombra. Ok, había un sacrificio, va a haber un sacrificio, los sacrificios son importantes, pero cuando vino Cristo ya no necesitamos sacrificios porque Cristo es el sacrificio. Las leyes del Antiguo Testamento, las leyes ceremoniales, las leyes civiles eran una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Y por eso Pablo dice que nadie los juzgue con todas estas cosas del Antiguo Testamento, que nadie los juzgue, porque ya no se nos aplica, ya no se nos aplica.
Para describirlo en otra manera, la ley moral se nos aplica. No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, adorarás a Dios. Se nos aplica. Pero aquí la ley civil y la ley ceremonial solo era para Israel hasta que viniera el Salvador. ¿Cuáles son sus preguntas? Este versículo, lo que vemos aquí en Colosenses, es lo que divide muchas congregaciones. Tenemos congregaciones que quieren que nosotros sigamos todas las leyes del Antiguo Testamento. Pero este versículo es un punto de partida. Es la división entre muchas iglesias, porque no entienden bien el propósito de las leyes. Dicen, la Biblia es importante, queremos seguir la Biblia. Sí, sí, sí. Pero eso no quiere decir que se nos aplica cada ley, cada regla, cada cosa que vemos en el Antiguo Testamento. Necesitamos ver el propósito de cada parte. Vamos a seguir, vamos a aplicar este versículo a algunas cosas aquí. Por ejemplo, el diezmar. Dios ciertamente exigió que los israelitas diezmaran. Tenemos versículos bíblicos. De hecho, fue parte de muchas ofrendas que tenían que dar. Pero Dios no exige en el Nuevo Testamento que diezmemos. No, Dios nos da otra regla o otra, pues no es regla, es una guía. Dice en la segunda de Corintios 9:7, cada uno debe dar según se lo ha propuesto en su corazón y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. No está poniendo un porcentaje, no está diciendo 10%, dice que según lo que se lo haya puesto en su corazón. Oh, interesante. Así que podemos aprender mucho del diezmo en el Antiguo Testamento, pero no se nos aplica. ¿Por qué? Nosotros vivimos después de la venida de Jesús. Estamos en la era del Nuevo Testamento. José Gonzalo, adelante. Bueno, muy buenos días. Ahorita me estoy porque no había señal. Estoy dándome en esto. Esa pregunta de las leyes, claro que son leyes que fueron hechas para el pueblo de Israel en esos momentos. Yo entiendo muy bien. Y con la venida de Jesús, que rompe el velo, y entonces que es el nuevo pacto, nos queda únicamente, creo yo, ¿no? Las leyes morales, que son los 10 mandamientos, los que le dio Jesús en el monte Sinaí en el tercer mes de haber salido de Egipto a Moisés, que es lo que lo llamamos hoy en día en nuestros corazones y en nuestra mente, porque por la gracia, estamos por la gracia. Entonces, esas leyes que se hicieron era para el pueblo de Israel. Entonces, esas leyes fueron abolidas. Abolidas no, porque Jesús cumplió con todo. Jesús vino y cumplió con todo, con toda la ley y su estatuto. Pero a nosotros nos dejó la gracia por medio de él, por ese pacto, y son como se dice que son leyes que ya para nosotros no repercute para el pueblo, porque ya somos circuncidados, pero como nuevos
ya no estamos de aquella generación, pues nosotros no vivimos esas leyes. Y entonces yo le pregunto, pastor, hay muchas iglesias que hoy en día he escuchado muchas cosas falsas. Vi, por ejemplo, por las redes sociales, una pastora, no sé de dónde, que dijo que no diezmaba y se iba directo para el infierno. Me causó risa aquella cosa, ¿no? Y yo, ¿cómo manipulan a un pueblo por la ignorancia? Porque no leen, o porque no tienen así como usted que nos está enseñando este tipo de cosas de las leyes y los mandamientos. Entonces, digo yo, en el libro de Corintios, como dice, en el libro de Corintios nos explica que tenemos que ser dadores de ofrenda, claro, ofrendar, pero como alegremente, no por obligación ni por nada. Dios no nos manda eso, Dios nos da el sacrificio y la mejor ofrenda para señores, nosotros mismos, estar presentes nosotros en esa parte espiritual con Dios, o sea, haciendo las cosas con obediencia, haciendo como a Él le agrada, como lo ha puesto en nuestros corazones, como para alcanzar ese anhelo. Y entonces veo esa parte de la iglesia hoy en día han llevado esa parte del diezmo, mucho los caen, uno va en todas partes y hablan de diezmo, mucha gente se corre. Tengo un primo que fue a una iglesia y yo, no, hermano, yo me corrieron, porque eso repartieron como 5 sobres y que pactos y que diezmos, no, eso no, Dios no nos mandó a eso, y yo sé que no es cristiano, fue por primera vez, yo no a eso, yo sigo siguiendo la iglesia católica, ya lo que le da una limosna, lo que uno quiera, bueno, entonces de verdad que es importante que los creyentes, nosotros los creyentes, tenemos conocimiento de estas leyes que eran para los judíos. Bueno, Dios me lo bendiga y disculpe que me comuniqué tarde porque no estaba. No, muchas gracias. Gracias por dar un ejemplo. Sí, esto exige. Personas dicen, ustedes van al infierno si no diezman. Wow, eso es un mensaje chocante y no bíblico, porque estamos estudiando los versículos para entender el propósito verdadero del diezmo. Y Colosenses 2 puede ayudarles en esas conversaciones. Y muchas gracias. Leonardo. Pastor, bueno, el versículo dice lo que Dios propone en su corazón. Yo cuando fui operado, Dios me dio todo. Una operación que era una cantidad de millones inmenso en Venezuela, estaba desvaluado totalmente la moneda. Fui operado de la columna lumbar y la cervical. Y yo propuse al Señor que yo iba a dar una ofrenda mensual para el ministerio hospitalario, se llama así, los hermanos que van y oran en el hospital y llevan comida todos los domingos y llevan jeringa, gas, alcohol, cosas que se ven como insignificantes, pero la gente no los tiene en el momento. Y yo lo estuve dando eso, vamos a decirlo que era como una ofrenda, no era un diezmo, hasta que el Señor me dijo ya, y yo lo hice por 2 años y yo me sentí bien y no me sentía que eso era un peso, que eso era una carga para mí. Yo sentía de darlo con gozo, estaba pendiente, más bien cuando decía mi esposa, lo primero pasé esto para allá, era algo que yo sentía, pues, hasta que el Señor me hizo inquietar para otras cosas con los niños de la congregación, pero lo hice por 2 años y no fue algo cansón ni algo de peso, sino fue algo agradable. Eso es todo. Sí, muchas gracias. Sí, la segunda de Corintios 8 y 9 son capítulos muy buenos para estudiar, para pensar en las ofrendas y las ofrendas dadas por gratitud y por amor al Evangelio. Gracias. Otra ley que a veces vemos en el mundo del cristianismo es el día sábado. Debemos
adorar el día sábado o no, como en el Antiguo Testamento? Pues Dios no exige hoy que descansemos, adoremos solo los días sábados. Ese descanso solo prefiguraba el descanso espiritual que Dios oh, nos da, dice no da, pero nos da el descanso, el perdón de los pecados. Como vemos aquí, como leímos antes, no que nadie los juzgue en relación con los días de reposo. Eso fue una sombra de lo que vemos en Cristo. Eso fue una sombra de lo que vemos en Cristo. También muchas veces en el mundo, en las redes sociales, en las iglesias, vemos las leyes dietéticas. Dios no exige hoy que sigamos las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Otra vez, regresando a este versículo, que nadie los juzgue por lo que comen o beban. Eso fue una sombra de lo que iba a venir. Otra vez, un poco más adelante dice, si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, porque como se vivieron en el mundo, se someten a sus preceptos. Les dicen, no tomes eso en tus manos, o no pruebes eso, o ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas. Todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Marianela. Pastor, si me permite, le quiero hacer una consulta a Leonardo a propósito de su experiencia. Preguntarle si la ofrenda que él realizó en definitiva, la ofreció antes o después de la operación, no me quedó claro eso. Hermana, cuando estaba en el piso de operación que me dieron un día para otro, estaba un hermano que querían predicar y no lo dejaban pasar. Y estaban los guardias nacionales, no lo dejaban pasar y yo le quité todos los tratados y comencé a predicar en todo ese pabellón, 230 habitaciones. Y la última donde fui a predicar, un varón no tenía los yercos para pasarle tratamiento para hasta el otro día. Y llamé a mi mamá que estaba abajo, fue y me lo llevaron y se lo di. Y sentí en el corazón por parte de Dios de que hay mucha necesidad. El Señor me dio todo y dije en ese momento, antes que me fuera operado, yo dije, yo voy a comenzar a ayudar a las hermanas que vienen para el hospital para que tapen esos huequitos de la necesidad que tiene cada persona. De ese momento fue antes que fuera operado. Ya le pregunto porque me asalta la duda, preguntarle si usted igual estaba dispuesto a la voluntad del Señor, porque, ojo, en estos casos, o sea, entiende mucho, hay iglesias o personas que tienen la creencia de que ofrecen primero y de alguna manera como condicionando la voluntad del Señor y eso no puede ser. Uno, claro, puede hacer ofrecimientos, pero siempre abierto al 100% a la voluntad del Señor, porque puede que no le haya resultado nada y el ofrecimiento uno cuando lo hace hay que cumplirlo igual. Es la duda que me asaltaba. Eso, quería aclarar eso. Muchas Gracias. gracias, Marianela. Sí, necesitamos tener mucho cuidado con cómo hablamos acerca de las ofrendas. No estamos obligando a Dios, no estamos haciendo algo para nosotros mismos, para ganar algo. Gracias. Ok, regresando a los objetivos de la lección, hemos identificado las leyes del Pacto de Sinaí y sus propósitos. Hemos explicado cómo, porque ya no tenemos que cumplir la ley civil ni la ley ceremonial de Israel. Y ahora vamos a describir nuestra relación hacia la ley moral.
La ley moral es para todas las personas de todos los tiempos, como lo verifica el Nuevo Testamento. Jesús habla acerca de las leyes que se nos aplican, habla acerca de robos, habla acerca de matar a alguien, habla acerca de nuestro amor al Señor, habla acerca de nuestro acercamiento a la palabra de Dios. Verifica todo en el Nuevo Testamento. Ah, La ley moral, el primer propósito es mostrarnos nuestro pecado. Romanos 3:20 dice, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Es como espejo, hablamos acerca de un espejo y vemos nuestra condición en el espejo, vemos que somos pecaminosos, vemos que necesitamos un Salvador, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Sirve para reconocer el pecado. Es el primer y más importante propósito de la ley. Pastor, Sí, Julio, adelante. sí, bueno, pastor, disculpe, yo tengo una consulta que igual me da vuelta, que, bueno, acá en Chile, bastante la iglesia evangélica de distintas denominaciones, y corresponde con el tema del matrimonio. Acá hay dos matrimonios, uno que uno realiza por el civil que se llama, ¿cierto? Que es por la ley de acá del país, pero otro que se realiza en la iglesia. Entonces, en alguna iglesia dicen que no tiene validez el matrimonio 100% hasta que no se realice en la iglesia, que solamente por el civil, por las leyes, no tiene 100% de validez ante Dios. Entonces, eso no me parece que, a mí me parece que no está bien porque igual uno se somete a las leyes terrenales y con el matrimonio civil por las leyes ya es suficiente y el de la iglesia no sé si es necesario. No sé si usted me puede guiar con eso, algún versículo o usted lo que sabe. Sí, muchas gracias. Am, pues van a hablar un poco más acerca de eso en el curso Ley y Evangelio que estudia todas las leyes de los 10 mandamientos, pero para darle una respuesta corta, Dios quiere que obedezcamos a las autoridades. Yo vivo en Ecuador, Dios quiere que yo obedezca las leyes ecuatorianas, a menos que la ley del gobierno me diga que peque. Dios no quiere que yo peque. Fue una ley del gobierno, por eso lo hice. No, no es excusa. Dios no quiero que peque yo. Así que, pero si el gobierno ha puesto algunas cosas que tenemos que hacer para casarnos, por ejemplo, Dios quiere que obedezcamos al gobierno. Dios también quiere que ah, honremos el matrimonio con, pues, algo ante Él. Así que en algunos países es el mismo ceremonio. En los Estados Unidos, por ejemplo, ah, cuando tenemos una boda en la iglesia es matrimonio civil y matrimonio de la iglesia a la vez, pero en otros países dividen los dos ceremonias. Así que Dios quiere que obedezcamos. Ujú. Y el matrimonio es algo público, así que si el país en donde vivimos reconoce el matrimonio, quiere que sigamos algunas pautas, algunos trámites para el matrimonio, para que sea público oficialmente, Dios quiere que obedezcamos. Entiendo, pastor. Ujú. Patricia. Y sobre todas las cosas para someternos a Dios, porque Dios es un Dios de orden Ujú, y el concubinato no es estar en orden. Así que sí o sí hay que casarse delante de los ojos de Dios y delante de la ley civil, ujú, porque para eso vivimos en este lugar, ¿no? En la tierra, para ujú, sujetarnos a las autoridades, como bien decía usted. ujú, Así que las dos cosas se aplican a nuestra vida. Si no estamos en orden, no estamos delante de Dios, ujú. por más que nos pese. Gracias. Marianela.
Yo creo que apunta a casos en donde lamentablemente, justamente por seguir las leyes terrenales, uno se casa la primera vez, eh, por lo general, por el civil primero y después por la iglesia. Hay casos en donde, ya sea por motivos económicos o circunstanciales, en el sentido de que, no sé, pasa que se casan y tiene que el marido o la señora irse a a trabajar muy lejos y no se puede realizar el matrimonio ante la iglesia y se va postergando. Y existe la tercera causa, que es por divorcio, cuando una persona ya ha tenido un matrimonio anterior, se ha divorciado y se vuelve a casar ante la iglesia, no existe la posibilidad de volverse a casar por la iglesia. Entonces yo creo que mirar esto es la mejor forma, o sea, el Señor siempre va a querer lo mejor para uno, Romanos 8:28, y no perseguirse ante la idea de que, pucha, estoy mal ante los ojos de Dios. Yo creo que Dios, en su sabiduría, ve todas las circunstancias, su misericordia es tan grande que Él comprende todo, no habiendo como la mala intención de no querer casarse. Ejemplo, yo me caso, sé que me puedo casar por la iglesia, pero porque no quiero casarme, nomás no me caso. Yo creo que ahí uno cae en rebeldía ante los ojos de Dios. Yo creo que hay que mirar a Dios con la misericordia que Él nos da, el amor que nos da, y si realmente hay motivos importantes de por qué no se pudo producir el matrimonio, que son más o menos los que mencioné, por la iglesia entender que no estamos ni en pecado ni en situaciones graves. Sí, muchas gracias. Estos casos pueden ser muy complejos y requieren mucha sabiduría y mucha conversación viendo cada situación y cada faceta de la situación. Gracias. Regresando a la diapositiva, la ley moral, la obediencia perfecta de Cristo, pero Cristo ya obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar por su vida perfecta en la tierra bajo la ley. Un versículo bíblico aquí dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Cristo obedeció por nosotros para darnos la obediencia, para que ante Dios seamos perfectos. Cuando Dios nos ve a una persona perfecta, porque tenemos puestos la obediencia perfecta de Cristo. Pero Cristo ya obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar por su vida perfecta en Cristo en la tierra. Tenemos otro versículo. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo, Cristo, muchos serán constituidos justos. Por medio de la fe, el registro perfecto de obediencia de Jesús se nos atribuye a nosotros salvándonos. La fe produce en nosotros el querer obedecer la ley moral en gratitud a Dios que nos salvó. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que produce en ustedes tanto lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que ahora la ley es para guiar nuestras acciones, nuestras obras de gratitud. Así que la ley moral sirve como guía para mostrarnos cómo podemos agradecerle a Dios. Por ejemplo, Gálatas 5:1. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Así que queremos orientarnos correctamente a la ley moral para que pues
no es para ganar el cielo, no es para ganar una relación buena con Dios, es para guiar nuestras obras de gratitud. Leonardo, adelante. Leonardo, su micrófono. Pastor, pero hay gente que a veces uh, no me escucha. Le escucho, le escuchamos. Hay gente que utiliza y dice, el Señor nos hizo libre y queremos también ir para la iglesia con vestiduras que no son adecuadas. Por lo menos aquí en Venezuela hay muchas denominaciones y hay un Dios de desorden y un Dios vulgar, por decirlo así. Ujú. Sí, pues por eso no, la ley no es para esclavizar, la ley es para guiar obras de gratitud. Requiere muchas conversaciones, requiere estudio de la Biblia, requiere sabiduría. Ujú. Otro versículo, la primera de Juan 5, 1 a 5 dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo con la alegría del Evangelio, no para ganarnos el cielo, no para ganarnos una relación mejor con Dios, sino por gratitud. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Terminando un poco aquí. El proyecto final, esta pregunta es lo que se encuentra en el proyecto final. Algunas iglesias aquí exigen obediencia a ciertas reglas de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Por ejemplo, exigen que demos el diezmo o que descansemos el día sábado. ¿Cómo podemos responder a estas exigencias? Usen, por favor, Colosenses 2. También la tarea para la siguiente lección, que es el próximo martes. No tenemos clase este jueves y vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias por